Los juicios que hemos participado, es muy poca las estructuras que tienen ese cuidado, pero se le recomienda que se haga eso, ¿no? Y ya está normatizado que debes de llevarlo a cabo, una revisión de manera permanente a tu edificación. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que hacer cuando, digamos, vas a iniciar una obra? Sí se tuvo que demoler, no totalmente, pero sí una gran parte de la construcción. Hola, Buenas tardes. Sí, fíjate que todo este trabajo se dio precisamente porque es una problemática muy común, como lo comentabas, que se da por varios factores, ¿no? Pero principalmente por deficiencias técnicas, como son una falta de proyecto ejecutivo realizado con personas que conozcan del tema, ¿no? En la zona donde nosotros estamos, construye en gran medida por autoconstrucción, como lo comentabas, y se conjugan varios factores. Entre ellos, como principal causa es la falta de un proyecto ejecutivo, y también la falta de supervisión. Obviamente las personas que realizan la mayor parte de construcciones no tienen ese perfil y se ocasionan daños, ¿no? Principalmente, como lo comentabas, un factor muy importante es el suelo. El suelo, al presentar diversas características, su consistencia, la capacidad de carga es limitada en zona de lago, como le denominamos aquí. Entonces, al hacer las construcciones, pues no se tiene el cuidado de hacer un análisis de cargas y mucho menos bajada de las mismas al suelo, porque es a donde finalmente eh, llega la estructura en su conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ha tocado participar en varios casos donde se presenta esta situación. Es recurrente. Uno de ellos, precisamente el del trabajo de que hablas, tuve la oportunidad de darle seguimiento desde el año 97 hasta el 2010 aproximadamente, 13 o 14 años. Se dio porque precisamente al inicio el propietario comenzó a ver daños en su edificación a raíz de que al lado donde estaba su casa se comenzó a hacer un edificio. Vio conforme el tiempo pasaba cómo iba creciendo, uno, dos, tres, eh, eh, cuatro niveles, cinco me parece que son, y comenzaron a aparecer los daños. Las estructuras en sí misma, cuando se presenta este tipo de situaciones, nosotros decimos que hablan, ¿no? O sea, se manifiestan de alguna manera. En este caso empiezan a presentarse grietas, empiezan a presentarse deformaciones, desniveles, hundimientos, que si no se tiene el debido cuidado y se toman las medidas preventivas, o en este caso correctivas, el daño se va incrementando. Cuando nosotros iniciamos a ver, digamos, en este caso en particular, vimos daños moderados. Estructuralmente, en la práctica se clasifican, digamos, daños del grado 1 al grado 5. El grado 1 son moderados, de fácil reparación. En el grado 5 ya es para demolición y está a punto de colapso, ¿no? Los otros daños son intermedios. Aquí comenzamos viendo el daño 1, grado 1, y al pasar de los años sí llegó al daño 5, ¿no? Que se tuvo que demoler, no totalmente, pero sí una gran parte de la construcción, ¿no? Porque igual que nosotros hacemos la comparación con los médicos en el sentido de que los médicos hablan de los signos vitales para los humanos, ¿no? La presión, entre otras causas. Y nosotros hablamos también nada más que nosotros le denominamos estados límites, o sea, hasta donde la estructura en un momento dado es estable.
A partir de ese momento ya empieza a haber inestabilidad hasta el momento de que ya es grave la situación, ¿no? Te digo, a través de los años nos tocó la oportunidad de ver entre otros casos. Este es muy representativo por el tiempo que lo estuvimos monitoreando, por decirlo así, ¿no? Primero fue un dictamen, después ya se presentó una demanda, se ganó la demanda. ¿Por qué? Porque es muy importante, antes que nada, te digo que comparándolo con como nos tratan a nosotros los médicos como humanos, ¿qué es lo que ellos nos dicen cuando se nos presenta una enfermedad? Que tienen que ver el origen, ¿no? O sea, ¿qué causa esos daños? Antes de darnos un diagnóstico y antes de recetarnos, digamos, ¿no? Primero, primero tienen que ver las causas, qué origina ese daño, porque igual pueden ser, como le llamamos, daños, defectos de origen de la misma construcción o en este caso en particular que fueron externos, ¿no? ¿Por qué externos? Porque hasta el momento en que se construyó el edificio, no, la casa estaba, digamos, normal, ¿no? Con su deterioro por el uso, por el tiempo, pero no pasaba de ahí. Empieza a originarse el daño y empiezan a generarse, digamos, los síntomas, las causas, ¿no? Las grietas, los desplomes, los hundimientos. Entonces, en ese sentido, eh, nos dicen los investigadores a nosotros, los ingenieros de la práctica, así nos normalmente denominan, es cuando debemos de ir ya tomando las medidas necesarias, ¿no? Las convenientes. Entonces, digamos, retomando, aquí el problema es que se hace la edificación sin un estudio, sin un proyecto ejecutivo, se llama al maestro de obra, él con su experiencia propone una cimentación, los propietarios también otro problema que también se ve es la cuestión económica, ¿no? El costo de los proyectos sí tiene un valor estimado dentro de la obra en su conjunto y muchas de las veces tratan de omitirlo porque se van por la cuestión más económica, pero no se ve lo que podría ocasionar ese tipo de carencia, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que hacer cuando, digamos, vas a iniciar una obra? Nosotros, digamos, hacemos, una vez que iniciamos el proyecto o un cliente nos da el proyecto arquitectónico, vemos las alternativas de sistemas constructivos, la cuestión económica también es importante porque eso lo plantea el cliente. Hacemos los estudios preliminares. ¿Cuáles son estos? Primero es visitar el sitio antes de que empieces a hacer algo. ¿Por qué? Porque ya puede haber daños de origen. O sea, en la misma zona, antes de que empieces a hacer algo, ya puede haber hundimientos, puede haber grietas que aquí en la Ciudad de México ya se dan con mucha frecuencia. Y todavía no haces nada, ¿no? Apenas estás conociendo el sitio. Tienes que ver las construcciones colindantes, en qué condiciones están. Haces tu proyecto cuando las condiciones del proyecto, por ejemplo, en el caso particular de nosotros, cuando son construcciones de más de 2 niveles, solicitamos un estudio de mecánica de suelos, el cual nos va a dar las características del suelo. Con el proyecto arquitectónico que se tiene, se hacen las bajadas de carga y se le proporcionan al ingeniero de mecánica esos datos para que ellos hagan los estudios, los sondeos y nos proporcionen las características del suelo y como parte complementaria de su trabajo nos propone la cimentación que es adecuada, ¿no? Con las incidencias que se pueden presentar durante el proceso de la obra. ¿Cuáles son estas? Nos van a decir, mira, hay estas tres alternativas de cimentación, estas, para nosotros incluso a veces nos han comentado, para nosotros la más conveniente es esta, pero bueno, a veces los costos son los determinantes, ¿no? Ya se tiene, digamos, eso, se hace el diseño de la cimentación, porque déjame decirte que el diseño estructural se puede considerar que se hace en dos etapas, ¿no? Del desplante hacia arriba denominamos la estructura y del desplante hacia abajo de la subestructura, la cimentación, ¿no? Se da el caso que hay, por las características del inmueble, tienen que entrar dos especialistas, ¿no? Quien diseña del desplante para arriba y quien diseña del desplante para abajo, ¿no? O sea, a ese grado de especialización se tiene que llegar.
que alguien específicamente te diseñe la cimentación y tú de arriba, del desplante hacia arriba, ¿no? Entonces, si no tienen esas precauciones, pues, obviamente se tiene estos resultados, ¿no? Una capacidad de carga mayor que la que resiste el terreno, digamos. Si una casa habitación estimamos, y bueno, también lo estiman los ingenieros de mecánica, las estructuras tienen un peso aproximado de 1 tonelada por metro cuadrado. Una casa, digamos, de 2 niveles está eh, descargando al terreno una carga de 2 toneladas por metro cuadrado. Y si nos vamos con el número de niveles, uno de 5 niveles, 5 toneladas por metro cuadrado. Pero ¿qué hay que tomar en cuenta? Si el estudio de mecánica de suelos o la solidificación te dice el terreno nada más te aguanta 3 toneladas, ¿qué va a pasar? Es una simple resta, ¿no? 3 menos 2 te va a dar 1 tonelada de diferencia. Pero también nos dice la normatividad, tienes que tomar un factor de seguridad para el diseño de cimentación. ¿Cuál es este? Te pongo un ejemplo simple. Por ejemplo, tú vas a ir a tus compras, haces tu lista y dices, yo voy a necesitar 1,000 pesos para lo que voy a comprar, ¿no? Pero vas justo, ¿qué tal si uno de los artículos que vas a comprar se subió de precio y entonces no te va a alcanzar a comprar todo, ¿no? Ya subió. Entonces tú dices, me voy a llevar 2,000 pesos. Traducido a estructuras, es un factor de seguridad de 2. ¿Sí? En ese sentido, yo voy a gastar 1,000, pero llevo 2,000, llevo un factor de seguridad de 2, ¿no? Con la cimentación es muy similar, o sea, si voy a descargar 2, yo necesito un factor de seguridad de 2. Como mínimo se recomienda como 2. O sea que el terreno te aguante 4 toneladas, ¿no? ¿Por qué? Porque los suelos no son, digamos, del todo homogéneos. Aunque hayas hecho un estudio de mecánica, no son del todo homogéneos porque el estudio se hizo precisamente en el sitio donde se hizo el sondeo. A 10 metros puede haber características similares. También para eso ya está normatizado que dependiendo del perímetro de la construcción hagas tal número de sondeos, ¿no? Pero digamos, para construcciones pequeñas normalmente se hace un sondeo, un pozo a cielo abierto y con esa información te vas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si una casa va a descargar 2 toneladas, pues necesita por lo menos una capacidad de carga de 4, ¿no? En el caso del estudio que te envié, del trabajo que hicimos para obtener el grado de maestría, el edificio es de 5 niveles. ¿Qué quiere decir? Que va a bajar 5 toneladas. El factor de seguridad que nos piden es que el terreno por lo menos aguante 10. ¿Y por qué es ese factor de seguridad? Bueno, pues es que el ejemplo que te puse de tu compra es simple, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llega un sismo, ¿qué pasa con las estructuras? Se van para un lado, se van para otro, ¿no? Cuando están sin sismo, cuando están estables, bajan las 2 toneladas de manera vertical, totalmente, ¿no? Se bajan las 4 toneladas, 2 toneladas bajan de manera vertical. Pero ¿qué pasa cuando tú mismo como persona, por ejemplo, tienes 2 pies? ¿Cuánto pesas? ¿70 kilos? En cada pie bajan 35 kilos. Pero ¿qué pasa si yo te empujo o alguien te empuja hacia un lado? Un pie ya no resiste, ya no baja 35, pone baja 45 y el otro se queda con 25, ¿no? ¿Por qué? Porque te ladeaste y en una parte, sobre una pierna se te está descargando más peso, ¿no? Lo mismo pasa con los edificios. Cuando se van hacia un lado, baja demasiada carga en un lado del edificio y cuando regresa pasa lo mismo, ¿no? Se va hacia el otro lado. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, cargamos un par de cubetas? Procuramos que las dos vayan de manera equilibrada, ¿no? Para que vayas caminando. Eso es lo que hacemos con las estructuras, que se equilibren, ¿no? Entonces, ese factor de seguridad que tú tienes, si lo dejas en el límite, cuando digamos, si regresamos al ejemplo de que en una de tus piernas vas a cargar 45 kilos, si el suelo donde estás desplantado es blando, pues se te va a hundir el pie, ¿no? En el caso de la estructura, pues, se hunde. Entonces pasa lo mismo. El principio es muy simple, si lo piensas de esa manera, ¿no? O sea, tienes que considerar ese factor de seguridad que en un momento te va a responder. Aunque ese momento, en el caso de los sismos, es cosa de 2 minutos, ¿no?
pero las estructuras precisamente se diseñan no para su vida de 50, 60 años, se diseñan para esos 2 minutos que son el tiempo crítico de la vida de la estructura, ¿no? Todo el tiempo demás la estructura va a estar tranquila, solamente cuando llegue en el caso del sismo, es cuando tiene que responder, y si responde bien es que estuvo bien diseñada, ¿no? Por eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, si no lo tomas de esa manera, obviamente, ¿quién va a responder? Pues va a responder el suelo, ¿no? Eso en el caso de la cimentación. En el caso de las estructuras también tienes que hacer que, estábamos hablando que la carga baje de manera vertical, porque como todos los cuerpos, o la mayoría de cuerpos, tenemos un eje de gravedad, ¿no? Entonces, cuando vamos caminando va trabajando tu eje de gravedad y va bajando la carga. Lo mismo que con los edificios, o sea, tiene que bajar de tal manera. Y sí se permite que haya un rango, pero es muy mínimo, ¿eh? Donde puedas, digamos, desequilibrar, pero en las estructuras es mínimo. Que el centro de cargas con el centro de gravedad no sea muy, muy cercano uno de otro, ¿no? Para que no ocasiones esa descompensación, ¿no? Entonces, si cuidas eso, obviamente vas a tener un buen comportamiento. Eso apenas estamos en etapa de proyecto. Ya tienes tu proyecto, ya tienes tu terreno limpio, ya. Ahora vas a iniciar ya la obra. Después de que te obtienes permisos y es que los realizaste y todo eso, vas a empezar tu obra. ¿Qué es lo que se recomienda? Que hagas una fe de hechos con tus vecinos. ¿Por qué? Porque tu inmueble colindante o tus inmuebles colindantes pueden tener daños. ¿A qué me refiero? Desplomes principalmente, ¿no? Que ya tengan grietas, que ya tengan una serie de daños, que si hay gente que trata de aprovecharse de eso y tú empiezas a construir y te dice, tú me dañaste, ¿no? Entonces recomendamos que se haga la fe de hechos. Hay algunas demarcaciones donde lo exigen, pero ya nosotros de manera general lo tomamos. Días antes de iniciar la obra se contrata a un notario público, se le invita a los vecinos para que participen y en ese momento expongan si su casa tiene daños y que nos permitan ingresar, ¿no? Porque igual que los teléfonos celulares con el caso de las estructuras y también de manera ya está considerado en los códigos, el que daña paga. Nada más que aquí hay que considerar que hay que demostrar quién hizo el daño, ¿no? Para que eh, asuma su responsabilidad y pague. Entonces, si hacemos eso de manera preventiva y se va el expediente, queda como referencia para que también, en primera, te prevenga de una posible demanda por daños ocasionados. Por eso el título es por daños ocasionados a los colindantes, ¿no? Porque tú tienes 3, 4 colindantes, pero tú también vas a colindar con ellos, entonces te puede regresar el problema, ¿no? Tú puedes ser la causa, tus inmuebles vecinos pueden estar bien y el que vas a causar daños eres tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, se previene uno. Si el inmueble está desplomado, en esa fe de hechos procuramos que vaya, aparte del notario, un ingeniero topógrafo que saque los desniveles y los desplomes del entorno, del sitio y de las edificaciones colindantes para que quede asentado. ¿Por qué es importante eso? Fíjate que te pongo un ejemplo. Si tu inmueble colindante tiene un desplome de, pongámosles, 5 centímetros hacia tu predio y tu separación de colindancia según tu cálculo te dio 10 centímetros, resulta que tú empiezas en el desplante con 10 centímetros, pero cuando llegas a la parte más alta, esos 10 centímetros se van a convertir en 5. Entonces tú tienes que hacer esa consideración. Separación de colindancia. La separación de colindancia, no me... La junta por colindancia es Exacto, una ¿no? O entre separación que existe entre construcciones, los ¿no? inmuebles y cuyo objetivo es Lo evitar mínimo es que 5 las normativamente. construcciones, cuando hay un sismo, digamos que se cacheten entre sí. Exactamente. Entonces arriba nada vas a tener nada más 5. Entonces, ¿qué pasa si nada más tienes 5?
la situación de que se te presente un golpeteo de estructuras se incrementa, ¿no? Entonces, si tú tienes esa condicionante y tu separación es de 10 según tu cálculo, tienes que dejar en sí abajo 15 para que arriba tenga los 10 que calculaste, ¿no? Eso es muy importante porque es causa de los daños muy comunes en la cuestión de los sismos. Todo eso es de manera preventiva. Fíjate, todavía no empezamos ni la obra y ya tienes que tomar en cuenta eso. Exacto. Y luego el estudio de mecánica de suelos te dice, oye, tu estructura a mediano y a largo plazo se va a hundir 10 centímetros. Ah, ¿qué voy a hacer? Si yo consideré un ingreso de un primer escalón de 20 centímetros, ¿qué hago? Ah, pues yo me desplanto a 30, ¿no? ¿Por qué? Porque el de mecánica ya me está diciendo que voy a bajar 10, ¿no? Entonces, a largo plazo yo voy a estar a nivel de proyecto. Entonces, todo ese tipo de consideraciones, después de 5 años, nos dicen los ingenieros de mecánica de suelos que el primer año es crítico, ¿no? De cuando empiezas a construir. Ellos te recomienda que, por ejemplo, una vez que terminaste tu obra, le des un seguimiento, por lo menos una vez, 2 veces al año en el primer año. Y después se va espaciando hasta que lo hagas cada año, ¿no? Para darle un seguimiento, para que vayas viendo estadísticamente cómo se está comportando tanto tu edificio como los edificios colindantes. Eso es muy importante, es muy poco, en los juicios que hemos participado, es muy poca las estructuras que tienen ese cuidado, pero se le recomienda que se haga eso, ¿no? Y ya está normatizado que debe de llevarlo a cabo, una revisión de manera permanente a tu edificación, para que lo vayas anotando en tu... Fíjate que está obligado, pero aquí influye la cuestión económica, ¿no? ¿Por qué? Porque termina la obra y el DRO, el propietario dice, no, pues yo ya terminé y nos vemos, ¿no? Es difícil que le puedas dar seguimiento, ¿no? Y luego, por circunstancias muy particulares, se vuelve más complicado. Te pongo un ejemplo. Haces un edificio de departamentos. Cuando lo haces, hay nada más un dueño, el dueño del edificio, ¿no? Pero luego lo convierten a régimen de condominio. Pasa el tiempo y luego ya no nada más es un dueño, son 20 dueños. Y pon de acuerdo a los 20 dueños para que te permitan hacer un seguimiento. Es poco, ¿no? Entonces, más vale que tú cuando termine la obra deje, digamos, esa constancia para que, digamos, el ingeniero, el que le dé el mantenimiento preventivo, el correctivo a lo largo del tiempo, él vaya actualizando esa información, este, cuando le corresponda, ¿no? Porque fíjate que debe de haber, no, porque fíjate que si hay un lapso, en la Ciudad de México son 5 años de responsabilidad una vez que das el aviso de terminación, pero eso es administrativamente, ¿no? Después pueden haber otro tipo de situaciones, ¿no? Pero digamos, normativamente te dicen la responsabilidad de 5 años, ¿no? Una vez que obtienes tu autorización de uso y ocupación. Pero también te dicen que tienes que dejar un manual de operación. Eso es importante, muy importante, el manual de operación. Y en el manual de operación es como ustedes tienen que hacer esa nivelación o este seguimiento cada cuando. Te pongo un ejemplo que es conocido en datos abiertos. Lo que pasó en la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Termina la obra y se deja el manual de operación. El manual de operación puede decirse que y tienen instrucciones muy específicas. El reglamento y las normas de construcción te dicen, por ejemplo, los elementos horizontales, en este caso las traves, pueden tener un desplome de su claro entre 240. O sea, si tienes pues ahí no te dicen de acero, te dicen los elementos horizontales, ¿no? El claro entre 240. Entonces, ahí tienes una calculadora, pon 10,000 metros, 10,000 centímetros entre 240 y te va a dar el desplome la flecha que te permite
la flecha que te permite esa trave, ¿no? Mira, 10,000 entre 240. Te dice que te permite una flecha de 4 centímetros en un claro de 10 metros. Eso es lo mínimo que te permite la norma. Pero ¿para qué están los manuales de operación? Por ejemplo, es lo máximo. Es lo máximo. Perdón, sí es lo máximo. Pero ¿qué dice el manual de operación? 4 centímetros en un claro de 10 metros. Es lo que te dice la norma. Estás dentro del rango permisible. Hasta ahí se te permite, ¿no? Cuando haces, digamos, el seguimiento de una estructura, llegas con tu nivel y dices, esta tiene 3. Está dentro del rango, ¿no? Perfecto. Pues también puede tener contraflechas, ¿no? Porque constructivamente muchos dejan contraflechas. La ha conservado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué dice el manual de operación de la línea 12? Que se permite una flecha de el claro entre 1000, o sea, más estricto. Divide los mismos 10,000 entre 1000 y te va a dar algo así como 4 milímetros, ¿no? Entonces ve cómo es tan importante el manual de operación, porque ya es sobre el paciente en específico. O sea, ya está individualizado ese manual de operación. Exactamente. Y más, por ejemplo, la línea 12, que es una estructura grupo A, ¿no? Que son, y ahorita ya con la nueva reglamentación es A1, ¿no? O sea, las estructuras que por su naturaleza deben de estar operando después de una emergencia, inmediatamente. Una, sí, ¿quiénes están esas? Los hospitales, las líneas de bombeo, las de comunicaciones, las escuelas. Aunque las escuelas se desalojan muy rápidamente, pero es que en una emergencia se ocupan como albergues. Por eso deben de tener, por eso están clasificadas como de gran importancia, ¿no? Las casas de habitación y las edificaciones donde hicimos el estudio son grupo B, o sea, no es que dejen de ser importantes, sino que sí tienen, digamos, un poco más de holgura en cuanto a sus factores de seguridad, son menores, ¿no? Porque, digamos, la filosofía del diseño estructural no es que construyas estructuras que no les pase nada, ¿no? Sino que, digamos, después de una emergencia como un sismo, que se puedan reparar y que puedas volverlas a ocupar, ¿no? Eso es lo importante del diseño. O sea, primero que no colapse, ¿no? Porque se tiene que resguardar la vida. Pero es muy importante que digamos, si está bien diseñada, puede tener daños. O sea, no puedes evitarlos muchas veces, ¿no? Pero que los daños sean reparables a un costo aceptable y que puedas volverlas a utilizar, ¿no? Sí, te puedo poner muchos ejemplos que nos han pasado, que a pesar de que tenemos tanto cuidado en el proyecto luego, que o sea, hasta ahorita hemos platicado, como dices, todavía no empezamos la obra, pero ya va a empezar, ¿no? Empieza, ya va a empezar la obra. Y fíjate que iniciando, te puedo platicar un caso que tuvimos hace años. O sea, se hizo estudio de mecánica de suelos, se hizo la fe de hechos, todo como te platicaba, ¿no? En ese yo participé aparte de que hicimos el diseño estructural, participamos como DREOs, otorgamos la responsiva. Entonces, al otorgar la responsiva, estás obligado a darle seguimiento a la obra. Y se programan las visitas, ¿no? Y sobre todo en una etapa muy crítica que es la cimentación. En este caso que te pongo como ejemplo, llego a hacer la primera visita cuando va a iniciar la excavación, y a pesar de que hay estudio de mecánica del suelo donde te dice, mira, tú tienes que hacer la excavación por medios manuales y bajo estas características. No puedes utilizar maquinaria, tienes que hacerlo de manera, hasta te ponen, mira, empieza del lado izquierdo, quita 2 metros de terreno, te vas a 3 metros, haces tu protección de colindancias,
Y luego ya que tienes eso, te vas al otro extremo, igual quitas otros 2 metros de terreno, haces tu protección de colonias y así te vas yendo poco a poco hasta que ya descargas todo el suelo, ¿no? Cuando era una cimento, perdón. Ah, sí, ahí está las instrucciones bien claras, ¿no? Incluso hay ingenieros de mecánica que hasta te hacen sus diagramas. Mira, empieza aquí, te vas siguiendo aquí y de esa manera, ¿no? ¿Qué pasó en esa visita cuando yo llegué? Era la primera. El terreno estaba totalmente excavado, a 360 metros de profundidad. Las estructuras de los lados completamente expuestas y con cimentaciones de 1 metro y para abajo puro terreno. Metro, metro y 20. No, pues se me sentí re feo, ¿no? Porque en ese momento llega un sismo. No, hombre, no estaríamos platicando, yo estaría ahí en el reclusorio de menos, ¿no? Oye, le digo al ingeniero, ¿qué pasó? O sea, si hay instrucciones de cómo debe llevar a cabo esto, me habla así como si fuera Es que la persona que había contratado para la excavación le dijo, ¿para qué nos tardamos tanto? Yo en un día se lo descargo. Y así lo hice. Su, su mano de chango. También fíjate que una vez estaba yo en una plática en el colegio y hablaban de las responsabilidades de los DRO. Los DRO, desde el reglamento de construcciones, yo los veo así como que nos tienen como unos semidioses porque tienen que estar viendo la obra todo el tiempo y en todo el lugar, ¿no? Ahí dice. Entonces, ese día me atreví y le comenté al ponente, es que nos deberían de cambiar el nombre de DRO y ponernos algo así como el presunto delincuente, ¿no? Porque así como lo comentas, así estamos expuestos. Y sí, varias personas, que la mayoría de héroes se rieron, pero también nos dieron la razón, ¿no? Porque así nos tienen, o sea, llega un momento en que estás completamente expuesto a ese tipo de situaciones y no por ti, ¿no? Por la gente externa. Y en eso estuve, fíjate que pasó un viernes cuando hice la visita. En ese tiempo, en ese momento, yo le comenté al ingeniero que nos contrató y que estaba haciendo la obra, el lunes, porque era fin de semana, hasta eso se te junta, ¿no? El lunes voy a la delegación porque así dice también la normatividad que tienes que dar, si no te siguen tus instrucciones, tienes que ir a dar parte, ¿no? A las autoridades. Oiga, no me hacen caso y yo retiro mi responsiva, ¿no? Pero fíjate, viernes y en la tarde, cuando me di cuenta, tenía que esperarme hasta el lunes, ¿no? Y afortunadamente yo le metí miedo o le infundí miedo a este ingeniero. El mismo sábado ya tenía ahí, no sé, 20 personas trabajando con la protección de colindancias, ¿no? Porque ya le dije, mira, pasa esto y nos vamos, ¿eh? Porque imagina todo el riesgo tan grande que estamos ahorita en este momento viendo. Un trabajo que debería haberse hecho en unos 2 meses, pues se hizo en una semana, ¿no? Toda la carrera, todo lo que quieras, pero ya cuando vas viendo que la divina providencia sí te hizo el favor, ya respiras, ¿no? Pero situaciones así que te sacan totalmente de contexto, ¿no? Y no puedes ni dormir porque tú eres el que firmaste, ¿no? Y tú eres el responsable en primer lugar. Y pues, ¿qué le vamos? Sí, definitivamente porque, ¿qué pasa? Fíjate, el resto de la estructura queda expuesta, pero ¿qué pasa con la cimentación? La terminas y ya no la ves. Y hasta el mismo propietario dice, ay, ya me gasté tanto y no veo nada, no has hecho nada. Sí, es muy crítica, es muy crítica. Entonces sí, es muy importante tener
porque salen muchos imprevistos. Probablemente cuando el estudio de mecánica del suelo se hizo, ahí el nivel freático estaba a una profundidad y pasaron un rato en lo que hiciste tus trámites, tus proyectos y todo, y empiezas en otro, 2, 3 meses después y el nivel de agua freática ya no es el mismo, ¿no? Entonces ya tienes que tomar otro sistema, ¿no? Las medidas adecuadas. O, por ejemplo, nos ha dado el caso que en ese lapso tu vecino ya se adelantó y empezó a construir, ¿no? Entonces ya cambiaron las condiciones de cuando tú hiciste, estabas en la etapa de proyecto o cuando tú estabas haciendo tus preliminares, ¿no? A ese grado se puede modificar las circunstancias para que inicies una obra, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante. Exactamente, y resulta que luego sí se da, ¿no? Y fíjate, eso es en la etapa inicial. Hablamos de factores de seguridad, pero en sí de los factores de seguridad no nada más es cimentación, de ahí se va hacia arriba, ¿no? Y es que las personas que hacen las normas, las que dictan las, este, la forma de cómo debe de considerarse para hacer un proyecto, también consideran una cuestión que es estadística, ¿no? O sea, para todos se usa la estadística, pero en las estructuras igual, ¿no? Haces la prueba de un material y te dicen, de diversos materiales, ¿no? Y dicen en promedio tanto. Entonces, tú para una construcción del grupo B tienes que usarme un concreto de 200, para un grupo A de 250, pero ahí ya va implícito unos factores de seguridad que ellos ya llevaron en el laboratorio, ¿no? Por eso ellos nos denominan como los ingenieros de la práctica, ¿no? Diciendo, yo no, aquí en mi laboratorio yo ya hice pruebas, hice todo, y tú utiliza esto, ¿no? Y de ahí para arriba. Entonces hay que ir considerando todo ello, ¿no? Sí, eso es en el proceso. En el proceso ya de la obra, pues tienes que tener también en cuenta todo ello, ¿no? Porque si en el proyecto te dicen un concreto de 200, ¿cómo sabes si es hecho en obra? ¿Cómo sabes que tiene esa resistencia? To- Todavía con una premezcladora, pues dices, bueno, hay alguna factura, ¿no? Que dice ahí. Exactamente. Y te digo que es por estadística, porque te dicen, no, no es que no es necesario que pruebes todas las ollas que llegan, ¿no? Tanto de determinados metros cúbicos, tantas toneladas de varilla, utiliza algunos especímenes y te los mandan, porque como en todo mercado, pues también hay piratería, ¿no? Y se da, ¿no? Que meten materiales que no son los adecuados, ¿no? Y te das de topes, como, como sea. Entonces, todo eso te va ayudando a ti para que vayas integrando tu expediente. Y fíjate que hay algunos clientes que sí lo entienden, incluso te piden que así lo lleves a cabo, pero la mayoría dicen, no, ¿y cuánto? Lo primero que te dicen, ¿y cuánto va a costar eso, no? Y entonces dicen, no, no, sin eso, o sea, es suficiente, mi maestro tiene mucha experiencia. Y ya con eso, y precisamente por eso es que se vuelve más estricta la cuestión de los factores de seguridad, ¿no? Porque te dicen, para una construcción tipo B, 200 kilos, ¿no? Pero estadísticamente ya sabes que lo puedes estar haciendo en obra. Cuando empieza el día, el personal está descansado, está bien, pero y empieza a hacer tu colado o el traspaleo bien, pero ¿qué pasa a las 5 o 6 de la tarde que ya están cansados, ¿no? Ya se quieren ir. Entonces, eso normativamente y estadísticamente se tiene en cuenta, ¿no? Que dices, bueno, sí, ahí en el proyecto dice 200, pero hasta con un concreto de 140, 160, la estructura está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben ese tipo de situación. O te puede llover, ¿no? Y la lluvia se lleva o le baja la resistencia al concreto, ¿no? Porque ya ves que la resistencia del concreto es agua a cemento, ¿no? Más agua, menos resistencia, ¿no? Entonces, sí, estadísticamente se tiene también considerado normativamente, ¿no? Pero eso no se les dice, o sea, no se les da ese informe. En el plano nada más asientas un concreto de tanto, ¿no? Y cuando hacen en obra, pues ya le pones incluso hasta la dosificación que deben de tener en cuenta, ¿no?
Pero como tú no estás todo el tiempo, fíjate que en proyectos de obra nueva se recomienda que los dos vayamos de la mano, ¿no? Quien hace el diseño arquitectónico y quien hace el diseño estructural. Es muy pocos los casos, casi contados, donde se hace eso, ¿no? Regularmente llega el arquitecto y cálculamelo, ¿no? Cálculamelo, ¿no? Así es. Y bueno, pues, como que si se hiciera de manera óptima, podríamos ir desde el inicio, ¿no? Para que, digamos, se vaya desde el comienzo, se vaya tomando se vaya resolviendo el proyecto y ya no tenga tanta complicación, ¿no? Pero de hecho, cuando se ven más errores es en las obras de ampliación o modificación, fíjate. Porque ya una obra hecha como quiera, ahí está de pie, ¿no? Con todas las deficiencias que pueda tener, ahí está de pie, ¿no? Pero hay unas, estructuralmente se le llaman condiciones de regularidad. ¿Cuáles son estas? Digamos, el óptimo es, si ves una caja de zapatos, es una estructura perfecta, ¿no? El ancho largo, que no sea muy angosta respecto de largo, ¿no? Igual que no sea tan esbelta considerando la parte angosta de la estructura. Otro defecto que meten es muchos remetimientos o muchos vacíos. Luego hacen formas muy caprichosas y esas sí, tienen un grado de dificultad para resolverlos estructuralmente, ¿no? O también por su... También, pero eso depende también del tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, en la zona norte donde no hay sismos, un piso débil se la pasa tranquila, ¿no? Pero no hables de piso débil en la Ciudad de México. Sí, del lado, digamos, hacia el Golfo de México, ¿no? De ese lado, pues ahí no conocen ni los sismos, ¿no? O sea, ahí los pisos débiles, como es muy poco, probable que llegue un sismo, ni los conocen, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México sí pegan. Me ha tocado ver, por ejemplo, estructuras en ciudades donde el suelo es bastante resistente y ves pisos débiles, pero por doquier, ¿no? Y ahí están porque ellos no tienen ese problema, ¿no? Aquí se magnifica por los sismos, básicamente. Entonces, por eso te digo que es multifactor. Sí, sí, así es, fíjate que estábamos hablando de de nuestro amigo Luis, que en paz descanse. Con él me asignó un proyecto en Mexicali, Baja California, una plaza comercial con estructura de acero, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando salimos de nuestro lugar de residencia, donde más o menos conocemos más la normatividad? A donde vamos igual tenemos que estudiar la normatividad del sitio porque el diseño es universal, ¿no? O sea,
El diseño estructural es universal. Resistencias, materiales y todos son muy similares, ¿no? Pero los factores son diferentes dependiendo del lugar donde estés. ¿Qué pasó al revisar el reglamento de construcciones de Mexicali? Me fui, me espanté. Más que me espanté, me sorprendió ver los factores de seguridad, que son más del doble de la Ciudad de México. ¿Por qué? Por la falla de San Andrés, que está en España. En Estados Unidos le llaman el sismo, el grande, ¿no? Le llaman el grande, donde, pues fíjate que se miden, estadísticamente se miden, ¿no? Nada más que le llaman, en la cuestión de los sismos le llaman el tiempo de retorno, ¿no? Por ejemplo, el sismo del 85 aquí en la Ciudad de México tiene un tiempo de retorno de 50 años. Ahorita ya vamos en el año 40, que dentro de 10 años se está aproximando a que regrese, ¿no? A que vuelva a ocurrir. ¿Cuál es el...? Sí, ya hay bastante, ya se ha avanzado bastante en la Ciudad de México, ¿eh? Un examen preliminar que nos hizo fue el del 17, ¿no? Si comparas 85 con 17, el grado de daños, aunque fue grave, no se comparó, ¿no? Pero o sea, sí se ha hecho algo, bastante, yo digo, ¿no? Solamente hablando, vamos a considerar que hay un rango de importancia de cada elemento, ¿no? Si hablamos de importancia, digamos, ¿cuál es en estructuras de mampostería, cuál es el elemento de mayor importancia? Pues los muros de carga. Los sistemas de losa lo que transmiten es precisamente, su función es transmitir la carga hacia bueno, hacia las cadenas de cerramiento y a su vez hacia los muros y los muros hacia la cimentación, ¿no? En ese orden van. En las estructuras de concreto, digamos, o de acero, los sistemas de piso, esto estructuralmente se le llama sistemas de piso, ya sea de losa, los acero, vigueta y bovedilla. Los sistemas de piso tienen esa función de ir de la carga que soportan, trasladarla al elemento secundario y del elemento secundario al de primer orden, ¿no? Entonces, por eso las normas te dicen, ¿no? Si tienes una flecha hasta ese grado, pues la estructura está trabajando bien, ¿no? El problema de la vigueta y bodilla y las losas nervadas es que como están direccionadas en un solo sentido, hacia allá va la carga, ¿no? Sí. Por eso tratan de que, dicen, la capa de compresión va a tratar de que trabajen de manera monolítica. O sea que para donde se muevan, se comporten de manera similar, ¿no? A pesar de... Eso es lo importante, que trabajen como una sola pieza y que transmitan adecuadamente la carga, ¿no? Porque esa es su función. Dicen, hay otra frase que también se usa mucho en estructuras, que se habla columna fuerte, trave débil. ¿Y en qué se traduce eso? Una trave puede fallar, una columna, ¿no? Y luego lo completan cuando dicen contrafuerto más débil, los contrafuertes, los contraventeos. O sea, los contraventeos tienen, muchos de ellos tienen la función como de un fusible, ¿sí? Como cuando se te funde el fusible de tu instalación eléctrica. ¿Qué pasa? Pues vas y lo cambias y ya tienes otra vez luz, ¿no? Y los contrarrestes tienen más o menos esa misma función. Hay algunos elementos exactamente que conduzcas que la falla vaya ahí. Para que falla, lo quitas y lo vuelves a poner, ¿no? Incluso incluso hay elementos que se llaman así, disipadores. Es su función, tronar. Ya tronó, ya pasó el sismo, quítalo y pon otro. Ya cumplió su función. Entonces, la frase que te comentaba es eso, o sea,
columna fuerte, trave débil, contra fuerte más débil. En ese orden deben de ir, ¿cómo se llama? Fallando, ¿no? Y los sistemas de piso no se habla, porque los sistemas de piso, ¿sí escuchas? ¿Sí me escuchas, no? ¿Y ahora qué hacemos? A ver, habla. Perdón, Esteban, ¿sí me escuchas? Yo sí te escucho. Ah, ya. Es que no sé dónde tenga el micrófono, creo que está de este lado. Este, te digo, es que te digo que es la primera videollamada que hago. Este, ¿qué te estaba comentando? Ah, sí, o sea, tú puedes, incluso lo has visto en las emergencias, hay gente que va brincando las losas todas falladas, pero la trave ahí está y la columna ahí está. ¿No me escuchas? ¿Sí? Te digo, la, la, la losa puede estar toda fallada, pero le vas brincando y te vas acercando, digamos, a los elementos más resistentes, ¿no? Pero mientras no falle la columna, ahí está la estructura, ¿no? Entonces es importante darle, digamos, la importancia a cada uno de los elementos, en ese sentido, ¿no? Por eso, pero fíjate que para completar el comentario que te decía de Mexicali, por ejemplo, el sismo de allá ocurrió en 1906, si no mal recuerdo. El periodo de retorno es de 100 años, o sea, en el 2006. Nada más que estamos hablando geológicamente, ¿no? O sea, ya es inminente. El otro día tuve la oportunidad de ver un documental y Estados Unidos en esa parte ya se super preparó, ¿eh? Ya reforzó sus estructuras muy bien. La mayor parte, las partes, y sobre todo las estructuras más importantes. Y pues acá de este lado, pues, al menos se está considerando que los factores sean muy, muy altos, ¿no? Entonces decía que son mucho más altos que en la Ciudad de México porque se espera ese sismo y nos va a pegar, ¿no? Cuando llegue. Entonces, es lo que te comentaba, a cada lugar donde vayamos tenemos que ver la normatividad que aplica dependiendo de. Otro proyecto que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de León, tienen un buen suelo, hablan de capacidades de 10, 20 toneladas, mientras aquí en la Ciudad de México el reglamento, la norma habla de 4 toneladas, 5 toneladas, 8 toneladas en los pisos, si no haces, digo, en los terrenos, si no haces un estudio de mecánica, te dan esas opciones, ¿no? Dependiendo de la zona en que te ubiques, puedes ocupar esas capacidades de carga, ¿no? Que son bajas, considerando con otras ciudades de la misma república, ¿no? Una situación que buscan de manera muy recurrente es que los espacios abiertos sean abiertos y amplios, ¿no? Porque ven la estructura y un comentario muy común que nos hacen es que se ve feo, se ve horrendo ese muro ahí, ¿no? No me gusta. Pues sí, hay formas de solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner el caso que supimos del colapso de Avenida Álvaro Obregón, creo que ¿qué es? Termina en 26, algo así. 296, 256 creo, ¿no? Donde en planta baja, creo que fue en planta baja, quitaron una columna, ¿no? ¿Y qué pasa? Quitan el elemento resistente. Y pues mientras, te digo, mientras no haya cargas verticales exclusivamente, no pasa gran cosa, ¿no? El problema es que llegó el sismo. Y dicen, hay otra frase que es común entre nosotros, y es cierta. Hay un inspector que es incorruptible, que es el sismo, donde hay un error o una falla, te lo marca, te lo señala y te lo tira. Y es lo que pasa. Sí es buena porque, o sea, no le puedes decir al sismo, oye, aguántame, ¿no? Oye, ¿cómo le podemos hacer? Como le haces con los inspectores humanos, ¿no? No, el sismo llega y te lo marca y te lo tira, ¿no? Y ya, o sea, así de simple, ¿no?
porque nos han pedido varias veces, en varias ocasiones a través de los años, oiga, es que me estorba este muro, me estorba esto. Oiga, pero tiene 4 o 5 pisos arriba, o sea, sí, pero a mí me estorba. O sea, no se puede. Sí se puede, obviamente, ¿no? Pero ve el costo que va a representar, porque no es quitarlo nada más por quitarlo, ¿no? Porque también hay que considerar que la estructura tiene que se comporta de una manera integral. Lo que afecta en planta baja afecta hasta el último nivel, y la cimentación y el suelo, ¿no? Entonces tienes que ver todo eso de manera integral. Se tiene que revisar toda la estructura y hacer los refuerzos donde te pide el diseño, ¿no? ¿Y ya? No es que no se pueda, sí se puede, pero también el reglamento lo tiene considerado. A mayor irregularidad, mayores son los factores de, de seguridad, claro. O sea, sí lo tiene considerado. Y te castiga bastante, bastante fuerte, ¿eh? Entonces, nada más hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque sí, pero digamos, si no se pudiera, no habría, por ejemplo, la semana pasada estaba haciendo un trabajo junto a la Torre Manacar, dije, eso no es una caja de zapatos, ¿no? O sea, tiene mucho trabajo de ingeniería. Entonces, es importante considerar eso, ¿no? Pero fíjate que hay algo que también es cruel para quien diseña las estructuras. Si la estructura está bien, ni siquiera lo toman en cuenta. O sea, no saben que el que estuvo haciendo la talacha fuerte fue el que diseñó la estructura, ¿no? El problema es que tenga un daño o un comportamiento más adecuado, porque entonces sí, ahí se van sobre él, ¿no? Es un poco reconocido en ese sentido, ¿no? Ujú. Pero pues así es. Así es. Sí, es esta actividad, ¿no? Así es. Y después cuando ya se quedan los inmuebles, hay una serie de errores que a veces resultan determinantes, ¿no? Yo recuerdo que en el sismo, lo que se llamó de Costa Sandy, de algunos edificios públicos, el archivo médico fue enviado al último piso. Eh, Y el archivo último, digamos, había uno muy famoso de 2 niveles de taller del centro, y, y con el archivo último se trata el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y cada vez con un mayor peso, y nunca se nada. y un problema que vimos así fue con lo que vimos en las Torres Gemelas, ¿no? De Nueva York. Falla el sistema de piso. El sistema de piso lo calculas para la carga viva de 200. Ahí eran oficinas, deberían de haber sido 250 kilos, 300, no sé, las normas de ahí de Nueva York, ¿no? 300 kilos por metro cuadrado. Pero ¿qué pasa si falla un sistema de piso? Se va y descansa en el siguiente sistema de piso. Entonces, el siguiente sistema está calculado para 250, pero le cae una losa encima, tú no lo resistes. Y así se va yendo, ¿no? Entonces uno no decide. Exactamente. Entonces es simple, ¿no? ¿Qué falló? Es que la losa no se diseñó para eso, ¿no? Para resistir una losa, arriba de la otra losa. Por eso hay otra frase que usamos también que decimos, cada trave carga su propio nivel. Sí. O sea, tú estás en X nivel, esa losa está considerada para cargar su propio peso y lo que le pongas encima. Y la trave donde está apoyada igual. Está calculada para apoyar para resistir esa carga. Pero si le pones doble, triple, cuádruple, y eso es un error muy común en obra, ¿eh? Llegan los materiales, el cemento, la varilla, y la ponen en la planta baja o la ponen en un entrepiso. Oye, esa losa se calculó para 200 kilos, digamos, 300, y le estás poniendo toneladas. Aunque es momentáneo, ¿no? Porque ya la vas a usar mañana o la semana que entra, o sea, no va a durar mucho ahí, pero en ese momento la estás sobrecargando, ¿no? Esos son errores de origen, digamos, porque luego inspeccionamos obras que prácticamente están nuevas y ya tienen ese pandeo, ¿no? Y tienes que decir, oiga, ¿qué le pusieron aquí? Pues no debería estar así, pues la obra es nueva, ¿no?
¿No viste que 2 semanas antes le pusieron, la cargaron con viguetas, con cemento, con varilla, ¿no? No tuvieron esa precaución, la deformaron. Estos son daños de origen, porque también se van clasificando los daños conforme se van presentando, ¿eh? Por ejemplo, esa estructura ya nació cucha, decimos, ¿no? Ya nació chueca, ¿no? Y así estuvo desde su origen, y así se quedó, ¿no? Todavía no empieza a controlar. Exactamente. ¿No? Incluso cuando, En un salón de baile, en un lugar, en un nivel superior, donde no era para ese uso. exacto. Y cuando todas estas cargas dinámicas, todas estas, el ritmo del baile se suma, puede generar palabras importantes. Sí, hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Donde el que tú comentabas pues, es un cambio de uso, ¿no? O sea, era, no sé, vivienda y la convirtieron en archivo muerto. Y si ves la carga que representa, hay 3 tipos de material que pesan muchísimo, ¿no? Pero una barbaridad. Y que parece que no, ¿no? Uno es las telas, otro es el vidrio y otro es el papel. El papel pesa lo que no te imaginas, ¿no? Y un archivo muerto y luego puesto hasta arriba, pues hace un péndulo invertido, ¿no? Entonces, hay un edificio que nos tocó ver, lo vimos desde el 14, pero fue un edificio que se dañó en el 85. La, tenía aquí un número de niveles. En el 85 llegó, dañó los niveles superiores y dijeron de 12 niveles que tenía, le quitaron 8. No le quitaron 9, quedaron 3. Dijeron, bueno, de lo perdido lo encontrado, no podemos todavía ocupar 3 niveles. Pero obviamente al momento de que ya no tienen el mismo espacio, dijeron, oye, ahí está el estacionamiento, ¿qué pasó? Y tenemos mucho archivo. Pues le cambiaron 2 crujías de uso de estacionamiento a archivo muerto. El estacionamiento se calcula para una carga de 250 kilos, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Fácil le metieron así de manera muy moderada unos 1500, 2000 kilos por metro cuadrado de archivo muerto. Se les inclinó el edificio. Y ahí está inclinado, ¿no? Operando porque es un edificio muy robusto que tenía 12 niveles, creo. Pero esos 3 niveles siguen operando, pero chuecos, ¿no? Bien inclinados, ¿eh? Bien inclinados. ¿Por qué? Porque no hay una asesoría adecuada en la que digan, oye, esto tienes que equilibrarlo, ¿no? O sea, no puedes irte de un lado porque lo vas a fatigar. Y pues ya ahí está deforme. Y como ese hay muchos ejemplos de lo que pasa, ¿no? Le cambian el uso a un espacio y sufre las consecuencias, ¿no? Y así. Entonces, son ejemplos muy, Papel, las telas las telas, ¿no? pesan una barbaridad, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, el vidrio pesa, De los herramientas en el carnaval, en los compuestos del edificio de las costureras, exacto, se decía, ¿no? era vivienda, le metieron maquinaria, le metieron telas, o sea, de habitacional, que para la normatividad les han de haber pedido una carga de 180 kilos, igual le metieron 1,5 toneladas, 1 tonelada, ¿no? Y ve lo noble que son las estructuras, ¿no? Aguantaron hasta que ya llegó el inspector y dijo, esto no está bien. Sí, por ejemplo, el vidrio pesa 2,5 toneladas por metro cúbico. O sea, ¿y cuánto mide el vidrio? Hay vidrios que miden como casi 3 metros. O sea, estás concentrando 7,5 toneladas en un área muy pequeña. Sí, porque nos ha tocado calcular bodegas de vidrio. Y ahí donde la almacenan, tenemos que hacer una cimentación muy particular para esa zona de almacenaje. Porque es una carga concentrada muy, muy importante, ¿no? Otra cosa que también pesa mucho es el acero estructural, ¿no? Con las bodegas de acero estructural. Un día nos tocó ver una en Vallejo. Y es que fíjate que los constructores o los inversionistas luego hacen unas bodegas
yo les llamo genéricas, ¿no? O sea, yo quiero una bodega porque la voy a rentar. Pero no, el que le rentas, oye, ¿qué vas a meter ahí? Porque, pues, o sea, se calculó para tanto, ¿no? El que la rentó para estructura metálica, viguetas, ángulos, todo eso, ¿no? Cuando me tocó inspeccionarla, los marcos estaban así. El suelo estaba cóncavo, ¿no? Y se vio que estaba así porque fue cuando lo desocuparon. O sea, le metían y la estructura, las columnas así y el piso cóncavo, ¿no? O sea, totalmente deformado. Sí, se las jaló y le querían cobrar los daños, ¿no? A esos llamamos daños de origen, ¿no? Porque ellos mismos se lo ocasionaron. Ellos mismos se los ocasionaron. Oye, ¿qué vas a meter aquí? No puedes meter más. Por eso el manual de operación, ¿no? Por eso el manual de operación. Aquí no puedes meter más de tanto. Sí, es muy importantito el manual de operación. Que no le cambie. O sea, está para tanto. Sí puede tener un extra, pero no es así de tan extremo, ¿no? Entonces sí es muy importante. Y eso normativamente nos piden que cuando terminemos una obra, el DRO está obligado a entregar el manual de operación. Junto con los planos estos, ¿cómo le llaman? As built, algo así, ¿no? Los planos finales. Algo así, porque así empezó, pero terminó así, ¿no? Y pocos lo hacen porque tampoco lo quieren pagar, ¿no? Es más, no lleva ni siquiera la secuencia de que yo esta tubería la puse aquí, no, pero ahora la pongo acá, ¿no? Ni eso lleva. Así es. Y ahí tienes, al menos ahorita ya se tienen la tecnología nos ayuda porque hay escáneres donde te andan buscando dónde pasan las tuberías, dónde pasa esto. Pero antes pues, le llamamos pruebas destructivas, ¿no? En estructuras hay pruebas destructivas y hay pruebas no destructivas, ¿no? Las destructivas es que llegues con tu marro y tu cincel y a ver qué te encuentras, ¿no? Cómo está. Y las otras, pues con los escáneres, ¿no? Entonces sí, ya la tecnología nos ayuda un buen, pero de todos modos, no se pueden omitir las otras, ¿no? Y para una mejor resultado, las destructivas creo que son las más adecuadas, porque todavía no se tiene tanta certeza, ¿no? Te lo digo porque un día nos llegaron a hacer una demostración de un equipo que era, según ellos, de primera generación para detectar acero, y a la hora que comprobamos con prueba destructiva, pues no checó, ¿no? O sea, tuvimos la oportunidad de hacer las dos en el mismo sitio. Y dice, bueno, pues que es de primera generación. Sí nos dio aproximadamente la ubicación con cierta exactitud, pero los diámetros, ¿no? Ahora, bueno, dónde están los elementos, pero qué resistencia tienen. Ahí sí no te queda otra más que agarrar un espécimen y llevarlo al laboratorio, ¿no? Entonces sí se tiene que complementar uno con otro. Oye, en este punto donde has hecho un panorama con este tipo de casos, hemos visto lo estructural, pero ahora tu otra faceta en la que también tienes muchísima experiencia es en la parte de avalúo. Y precisamente el tema de tu tesis para la maestría fue buscar este puente entre lo estructural y los avalúos, ¿no? Para saber eh, cómo aquello, como empiezas aproximadamente en la introducción de tu tesis, cuando hay daños, siempre repercute en el costo, siempre el valor se ve impactado, se ve afectado. Ahora, tu experiencia en avalúos en relación a lo estructural, hasta las fotografías de tu tesis, ahí se relacionan mucho, por ejemplo, con este edificio grande, también atrás a pequeñita, ¿no? Y cómo le diste seguimiento a este caso por varios años. Pero fíjate que Los costos, por ejemplo.
No, quiero aclararte algo, fíjate que, de hecho, no es una tesis. En la escuela le llaman trabajo final de titulación o algo así, porque una tesis conlleva más trabajo, ¿no? Pero así prácticamente nosotros decimos, mi tesis de maestría, ¿no? Pero no, es un trabajo final. Y bueno, ahí aproveché, digamos, el conocimiento que tengo y se dio la oportunidad de hacer un trabajo vinculatorio, ¿no? En el sentido de que, de ver la secuencia, porque si no tienes este conocimiento previo, luego das una dictaminación errónea, ¿no? Es muy común eso, porque tienes que tener el fundamento para poder definir, te decía, qué grado de daño, pero sobre todo qué originó el daño. Los daños en sí te dicen la forma o la causa, ¿no? Y bueno, todas las mediciones que haces. Aquí, por ejemplo, fue muy evidente quién causó el daño porque haz de cuenta que se inclinó hacia quien tenía, quien tenía la culpa. Por ejemplo, en esa foto que estás viendo hay grietas diagonales. Cuando se ocasiona ese tipo de grietas diagonales y trazas una perpendicular a ella, te señala la causa. Te está diciendo, Se comprende que a veces es un hundimiento en la cimentación. exactamente. O sea, hacia allá está el daño, hacia allá me están jalando, ¿no? Es el punto más o menos de la mitad de donde trayectoria de la grieta y hay una perpendicular. Una Y diagonal. ahí te Y sería. sí, eso es característico en mampostería. ¿Por qué la mampostería? Porque la mampostería está diseñada para trabajar a compresión. Sí aguanta esfuerzos de tensión, pero muy pocos. Entonces lo que hace ese tipo de daños es que propiamente te está jalando así, que pasa en el medio, se te está haciendo la grieta, ¿no? Tú toma algo y jálalo aquí, jálalo acá, ¿y qué va a pasar? Se forma el medio, ¿no? Entonces la parte de abajo te está diciendo quién la está jalando, ¿no? Entonces no hay, eso por un lado. Y por otro lado te digo que también son las deficiencias de origen, porque es una mampostería parcialmente confinada, la de, digamos, la casa dañada. Hay mampostería confinada, parcialmente confinada y no confinada. La normatividad de la Ciudad de México actualmente nada más considera, casi está en la confinada, ¿no? Que tienes que tener elementos verticales, cadenas o traves y desplantes, ¿no? Ya no te permite, por ejemplo, hacer mampostería sin confinar. Entonces, te lo permite, pero está muy castigada. Entonces, como que no tiene caso. O sea, mejora lo seguro, ¿no? Y ahí hay daño de origen, por ejemplo, ahí donde lo estás viendo, junto a la ventana debería de haber un castillo que no lo hubo, ¿no? O sea, contribuye. Para que todos lo entendamos, es, digamos, los banners, entre otras cosas, protegerlos con castillos y cadenas perimetrales, digamos. Lo entiendes mejor con la pandemia, fíjate. Lo entiendes mejor con la pandemia. Con la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Nos confinaron, nos dejaron encerrados. Es lo mismo, tienes que dejar encerrado el muro de tabique. Ajá, se permiten huecos, pero muy pequeños. O sea, sí está restringido a huecos muy pequeños, ¿no? Lo recomendable es que todos los elementos de mampostería estén confinados. O sea, todos los que son, por ejemplo, muros de tabique, de block, que pueden confinar. Exactamente. Y hay ¿cuál es el criterio para el distanciamiento entre castillos que tú manejas en términos generales? Creo que hay algo en donde hay opiniones diferentes. Pues ya está normado también, ¿eh? O sea, es cuestión de que le eches un vistazo a las normas técnicas de mampostería. Las complementarias, hay una para mampostería y te dice, o sea, dependiendo del tipo de la pieza, pero estamos entre 2.5 a 3 metros de distancia, ¿no? O sea, porque hay mampostería, hay piezas huecas, hay piezas macizas, hay piezas industrializadas, hay piezas artesanales, ¿no? Cada una tiene una capacidad de resistencia diferente. Entonces, ya dependiendo de la que tú utilices,
es la separación de los elementos, ¿no? Pero digamos, como práctica, en nuestro proyecto hablábamos de 3 metros, ¿no? En mampostería de la más común, que es el muro de tabicón, el muro de tabique de barro recocido, ¿no? Son los más comunes. 3 metros. Hemos visto un buen comportamiento en cuanto a separación y en cuanto a altura hasta 240, 230. Y si no, pues necesitas una cadena intermedia, ¿no? Nosotros la especificamos cuando los muros son mayores de 250. Metemos una cadena intermedia para que no sea tanta la esbeltez. podría ser Pues, digamos, es la altura promedio de las casas de habitación, ¿no? De entre pisos tenemos 250, ¿no? De piso terminado a piso terminado, entonces 240, 230, ¿no? No necesitan una cadena de cerramiento siempre y cuando hay que cuidar bien lo que es la cuestión del plomeo, ¿no? Porque luego de origen los albañiles luego te lo trabajan así, ya de origen flambeados, ¿no? Y esas grietas que aparecen a la mitad de los muros, esas sí son peligrosas porque sale volando el muro, ¿no? Cuando se flambea, digamos, ¿no? Hablamos horizontales, verticales o diagonales. Las horizontales, a la mitad del muro. Haz de cuenta que está el muro así, y aquí en la parte del medio, ¿no? Aparece aquí la grieta horizontal. Quiere decir que el muro se está haciendo así, ¿no? Y la grieta aparece de este lado. Y la grieta se ocasiona del otro lado, ¿no? Y se hace una V. Entonces quiere decir que el muro va a salir en un momento volando, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con esa grieta, ¿no? Entonces, pues esa pues es precisamente, esas grietas diagonales te indican quién tiene la culpa, ¿no? Y en la cuestión de los juicios, hay que comprobar técnicamente qué fue el origen, para que se determine quién es el culpable. Y luego tienes que haber una secuencia de reparación, ¿no? Porque igual que, te digo que con los médicos lo mismo, ¿no? Primero hay que desaparecer, quitar el origen y después ya comienza el tratamiento, ¿no? No tiene caso que pongamos a reparar esa casa si el edificio se va a seguir hundiendo, ¿no? Entonces es importante eliminar la causa, el origen de esos daños y posteriormente reparar la casa. Entonces en la cuestión de evaluación tenemos que determinar cuánto cuesta la reparación de ese edificio. En este caso la reparación era recimentarlo. Y primero recimentarlo y enderezarlo, ¿no? Porque ya estaba inclinado. Se tiene que verticalizar hasta llegar a un rango permisible, no totalmente vertical si tú quieres, pero vertical a un rango permisible. Se tiene que recimentar, se tiene que verticalizar, estabilizar primero ese edificio y después reparar la casa, ¿no? Entonces, evaluación de... ¿Tenemos que mejorar el terreno? No necesariamente. En la cuestión hay varias empresas que se dedican a enderezar edificios, ¿no? Y hay varias técnicas. Hay varias técnicas. Por ejemplo, una empresa muy conocida es Picosa, ¿no? Propiamente su especialidad. Ellos enderezan edificios. Hay otros sistemas como la subexcavación también es muy utilizable. La subexcavación se utiliza mucho en México. Incluso hasta vi un reportaje que la torre de Pisa ya se les estaba yendo allá en Italia, ¿no? Entonces dijeron esto, oye, ya corre peligro. Con subexcavación la enderezaron hasta un grado que permitía que igual estuviera inclinada porque ese era el atractivo, ¿no? Se pudo enderezar al 100, pero perdía eso. Entonces, no, o sea, déjala chueca, pero estable, ¿no? Y por ejemplo, dentro del manual de operación, ahora ya, según supe en ese documental, ya no te permiten subir, ¿no? Eso tienes que poner en el manual de operación, ¿no? Y nada más veanla, pero saquen fotos, pero no se suban, ¿no?
también se utilizó, y aquí en México ese sistema se ha utilizado en un buen de números, y es un principio muy, muy simple, ¿eh? Haz de cuenta que tu estructura está así, ¿no? Está chueca, se está inclinando para este lado. ¿Qué pasa? Si se está inclinando para este lado, lo que se hace en el lado opuesto es quitarle terreno. Entonces, con pura carga, con el puro peso propio del edificio, al quitarle terreno se va enderezando. Nada más que hay que hacerlo con cierto cuidado. Eso, ya, y aparte le tienes que ayudar, ¿no? Ahorita hicimos uno aquí cerca de mi domicilio. No hicimos la subestación porque era muy cara, pero otro sistema es lastrear. ¿Qué pasa cuando lastreas? Por ejemplo, ¿cómo hunden los submarinos? Lo lastrean, le meten agua y el submarino se va para abajo, ¿no? Lo mismo se hace con el edificio. Si está hundido de un lado, le pone el lastre del otro, peso, sobrepeso, y el edificio se endereza, ¿no? Claro, es un sistema algo que se lleva su tiempo, pero sí se llega a conseguir. Entonces, ahorita el que yo te comento nos llevó algo así como 6 meses, 8 meses, algo así, en lo que se regresara al estado límite de servicio. El que te comentaba ya está dentro del rango de inclinación que permite la norma, ¿no? No está totalmente derecho, pero ya se regresó. Con lastre, únicamente con lastre. Entonces hay varios sistemas para verticalizar las edificaciones, ¿no? O sea, en este caso podría haber sido ese o uno de esos métodos, ¿no?, para enderezar ese edificio. Nada más que en el caso de mi trabajo de final de la maestría, llegó hasta el momento en que ya estaba colapsada gran parte de la estructura de la casa, entonces no hubo más que tumbar la mitad de la casa. Entonces, haz de cuenta que el edificio quedó aislado algo así como 4 metros de la casa, ¿no? Ya se la alejamos, digamos. Entonces ya es lo que haces, ¿no? O sea, aléjate, lo haces como con la epidemia, ¿no? No te acerques porque me vas a contaminar, ¿no? Entonces te alejas una estructura de la otra, entonces ya los efectos se disminuyen o desaparecen, ¿no? Entonces ya quedas ahí lejos, estás dañado, pero yo no, o sea, ese terreno, por ejemplo, en evaluación, tiene un daño importante en el terreno porque no puedes construir de ese lado. ¿Sí? Entonces, en evaluación decimos, este terreno está dañado por una causa externa, ¿no? Lo que construyes ahí se te va a dañar. Y le ponemos en evaluación le llamamos premios o castigos. Tiene un castigo de valor, ¿sí? ¿Por qué? Pues, nada más puedes usar, si tu terreno tiene 10 metros de frente, pues nada más puedes usar 5 metros, ¿no? Entre más lejos construyes, mejor, ¿no? Para que estés lejos del foco. Entonces, en evaluación, por ejemplo, decimos el costo de ese edificio para enderezarlo y dejarlo estable es de tanto. Ya se asegura de que esté estable, ya no hay problema de hundimiento. Ahora sí, ¿cuánto cuesta reparar la casa? Ahí sí ya te puedes meter a costos, ¿no? No tanto de evaluación, sino mira, por reestructurar la casa voy a necesitar ponerle lo que no tiene, no confinar la mampostería, reparar la herrería, los impermeabilizantes de azotea pues ya no tienen la inclinación que se buscaba, ahora hay que buscar otra bajada de aguas, cosas de ese tipo. Analizas el costo y dices el valor para la reparación incluye lo del edificio, incluye la reparación de la casa y entonces ya determinas un valor de indemnización, ¿no? Por eso te digo que si no tienes, digamos, una base de conocimiento que te determine cuál es el daño, tú vas a decir por reparar la casa. Y eso se da con mucha frecuencia porque, por ejemplo, en un juicio hay un perito en este caso hay un perito del edificio, y a mí que me designaron de la casa, el colega decía que únicamente con aplanado y reforzar
reparar la herrería y todo, con eso quedaba, ¿no? Y pues no, porque si se hacía eso, el objetivo, digamos, el foco del daño iba a quedar ahí y le iba a volver a dañar, ¿no? Entonces se ve que estaba limitado en ese sentido. O si lo tenía, también había tendencia, ¿no? Porque obviamente se entiende que tiene que defender a su cliente, ¿no? Pero en un procedimiento, el juzgador analiza, digamos, las pruebas que estás aportando y toma la decisión. Y si todavía no tiene, digamos, los elementos suficientes, puede designar uno ya de manera directa que sea totalmente neutral, ¿no? A los que llaman como terceros en discordia. Pero el tercero en discordia también está en esa disyuntiva, si no tiene ese conocimiento preliminar, puede caer también en un error, ¿no? Entonces, técnicamente son simples estos avalúos, ¿no? Pero si tienes el conocimiento previo, ¿no? Si no, vas a dictaminar de manera errónea, ¿no? Y pues imagínate, o sea, el daño patrimonial que le haces a la propietaria del inmueble que fue dañado por causas en que ella, pues si bien tuvo cierta culpa, pero no la total, ¿no? Pero eso es básico para la cuestión de este tipo de avalúos que le llamamos, ¿no? De dictámenes en evaluación de daños. Por deficiencias, aquí por ejemplo es una deficiencia del edificio colindante, ¿no? Y hay algo que tenemos que puntualizar, fíjate. Ese edificio no nada más dañó a esa casa, dañó a la casa que se encuentra al otro extremo, dañó a la casa que se encuentra en la parte de atrás y dañó la infraestructura de la vialidad. O sea, se llevó drenaje, agua, banquetas, pavimento, o sea, 4 demandantes, ¿no? 4 personas que lo demandaron. Todas sus colindancias. Y hasta el mismo municipio, ¿no? Fue uno de los actores. Le dañó su infraestructura. Entonces, sí es muy importante considerar, porque aquí, digamos, a mí me tocó con el lado de la casa, ¿no? Pero hubo otras 4 demandas, ¿no? O sea, si te cuento lo crítico que estuvo la cosa, el señor no aguantó la presión y antes de que terminara el procedimiento murió, ¿no? De la presión tan fuerte que llevaba, ¿no? El dueño del edificio. O sea, perdió el edificio. ¿Por qué? Porque en el momento en que se dicta la sentencia, le dice tienes que pagar tanto, ¿no? Y luego el otro, a esta persona le tienes que pagar tanto, a esta otra le tienes que pagar tanto, a esta tanto, a esta tanto. Haces la suma y ¿cuánto cuesta el edificio? Tanto, no le alcanzaba. No le alcanzaba, entonces, ¿qué pasa en esos casos? El edificio se sale a la venta, pero ¿quién va a comprar ese edificio con daños? El valor de ese edificio está muy castigado. Entonces, Se desploma también su valor. también, pero fuerte, ¿eh? Muy fuerte se desploma. Entonces, ¿qué hacen cuando el dinero para pagar no alcanza? ¿Qué hacen los abogados? Piden una ampliación de embargo. Lo que tenga el señor. Y sí tenía otras propiedades, ¿no? Entonces, imagínate algo así. Cómo en cadenita se va llevando más y más la cuestión de deuda, ¿no? Entonces, sí, Yo siempre, así como estoy convencido que cada día van a aparecer más casos donde arquitectos, ingenieros enfrenten problemas legales, así estoy convencidísimo que esto puede disminuir y se le da una creciente importancia y valor a lo que es el proyecto y todo lo que conlleva, de todo lo que ya hablamos, ¿no? Las distintas especialidades, etc. Y creo que esa es una lucha que tenemos que dar, ingenieros, arquitectos, los colegios,
porque a pesar de todos los problemas que puedan tener allá en la Ciudad de México y en el Estado de México, al parecer hay un andamiaje técnico, legal, muy superior, con muchísima más experiencia en muchas otras partes del país. Y que desafortunadamente a veces se parte de la idea del propietario que cuando tiene un proyecto dice, pues, ¿cuánto me cuesta este proyecto? Tanto, tanto por unos planitos. Mi maestro lo puede hacer y estamos hablando de un trasfondo muchísimo más importante. Creo que ahí nos falta mucho por poder hacer una labor donde la, la sociedad se entere de lo que vale todo esto y que realmente es una inversión que le va a dar seguridad, un valor económico, plusvalía y muchísimos otros beneficios que no tienen otros, que no tienen una obra que prácticamente, aunque sea a veces grande, pues cae en la autoconstrucción, ¿no? Exactamente, y hay muchos ejemplos de eso, casos importantes. Además, Por eso, vemos que cada vez más las ciudades compiten por infinidad de factores. Y algo en lo que yo no veo que se haya hecho mucho hincapié es en la calidad de las construcciones. Y a veces confundimos o se confunde el proyecto con una fachada que a veces pareciera que tiene muy buen maquillaje, pero detrás de la puerta el contenido, lo más importante, pues tiene deficiencias muy grandes, ¿no? Y mientras la situación está así, pues el riesgo es muy alto para muchísimos de nosotros y para muchísima gente, ¿no? En cuanto a su patrimonio, vidas, etcétera, plusvalía. Como vemos en este caso de ese edificio, no le alcanzó para pagar. El señor ni tampoco la vida le alcanzó para pagar. Lástima, porque ese edificio vendió todo, colindantes y hasta su propietario. Es un caso pues muy triste, ¿no? exacto. Cuando seguramente hubo manera de que esto no ocurriera, pero partimos desde el punto inicial. El punto inicial es el diseño. Yo siempre lo veo así. El diseño arquitectónico para mí es el rey del asunto y después el pilar fundamental es toda la parte estructural. Se nos puede arreglar una tubería, tener un pequeño corto, lo que tú me digas, pero la estructura no debe fallar. Dentro de los rangos que tú estás hablando como, digamos, razonables, ¿no? Que no colapsen. Así es. Sí. Importante Pues, las cosas. Esteban, no sé si no te he preguntado algo más que sea muy importante o si quieres agregar algo más que yo no he visto. Pues básicamente es esa, como que nuestra labor, como en la línea de trabajo que tenemos que tener esa obligación de a nuestros clientes hablarles, por muy cruda que sea la cosa a veces, decirles qué se puede, qué no se puede y cómo debe de, ¿no? En nuestra experiencia. Y sobre todo, yo ocupo, por ejemplo, mucho del material que luego yo mismo he ido generando a través de los años. Les voy mostrando, mire, si hace esto, puede pasar esto. Y se los muestro gráficamente. E incluso luego tienen como la incertidumbre, ¿y esto cómo es? En algunas ocasiones con algunos clientes tengo oportunidad de visitar sus edificaciones, ¿no? Y mire, para que lo conozca ya de manera directa, véngase, vamos. Y lo llevo a la edificación que ya está hecha, ¿no? Y entonces ya lo ven, dicen, no es como platicado, ¿no? Ya lo ven de manera
directa. Es muy, Es tu es un muestrario. ejemplo. Y es real, ¿no? Un ejemplo Sí. fue hace poco que Escala querían real. techar una estructura con arcotecho, pero no sabían cómo era, ¿no? Y otra con estructura de traves doble T. Digo, yo tengo un ejemplo de eso, donde aplicaron los dos, vamos. Y como es un cliente de hace muchos años, yo llego y sin problema, ¿no? Y entonces ya estando ahí, ya lo veo. ¿Y cuánto tiempo tiene esto? ¿Y cómo funciona? Y le puedo preguntar al mismo propietario, ¿no? ¿Y cómo ha visto esto? ¿Qué le ha pasado y todo eso? Entonces eso es muy importante, que también de nuestra propia experiencia podamos tomar para, digamos, ilustrar a aquí a los propietarios, pero igual puedes ilustrar al colega que te está contratando, ¿no? Sí. Oye, mire, o sea, tú estás proponiendo esto, pero yo te puedo. Regularmente no me meto mucho en la cuestión arquitectónica, procuramos respetar su diseño. Solamente que veamos algo así muy complicado, o que veamos que esto está extraño, sí le hacemos la sugerencia, ¿no? Pero si finalmente así lo quiere, pues como dicen también, el cliente que lo pide, ¿no? Y se lo resolvemos de esa manera. Digamos, no está contratando para ello, ¿no? Para resolverle un problema, no para creárselo, ¿no? Pero, o sea, tratamos de resolver el problema, pero bien, ¿no? Aunque no estemos muy de acuerdo, ¿no? Entonces sí, podemos, digamos, hacer utilizar ese conocimiento que hemos ido adquirido a través del tiempo para poderlo utilizar con los proyectos que nos contratan actualmente, ¿no? Y es lo que hacemos. Y, y bueno, nos ha dado resultado ahí, y luego hay clientes que en algún momento han visto un sistema y lo quieren así, ¿no? Y se casan con él y no los haces cambiar, ¿no? Bueno, pues, te tienes que poner a estudiar algo que no has diseñado en un momento, ¿no? Pues también nos toca tener ese interés en conocer también otros criterios, ¿no? Otros sistemas constructivos, ¿no? Sí, a lo largo de los años tenemos cosas así muy curiosas, particulares que nos ha tocado, pero sí, cuando ya lo ves construido y realizado, ya te da cierta satisfacción, sobre todo si está trabajando adecuadamente o incluso mejor de lo que consideraste, ¿no? Qué bueno. Sí, también hemos tenido el otro caso, ¿no? De que se comporta de manera diferente y dices, ay, y has tenido que meter algún refuerzo o cosas que no habías considerado, ¿no? Pero bueno, todo es parte de la experiencia que vas adquiriendo Sí. a lo largo de los años, ¿no? Como humanos tenemos errores, y se lo pide la Dalia, ¿no? Errores y defectos, ¿no? Sí. Pero sí, es importante eso, ¿no? Una cosa que se me quedó muy grabada de Luis Ponce es irnos jalando unos con otros, ¿no? Porque sí es importante. Es importante. Y se me quedó grabado Creo eso. que esta amistad a través de tantos años es una prueba de ello, ¿no? Y yo lo recuerdo con muchísimo, la verdad, con muchísimo cariño, ¿no? A pesar de que era mi jefe, nunca le respeté. Y yo recuerdo que él tenía esa capacidad de aglutinar a sus hermanos, a su familia, a colaboradores profesionales como podríamos ser tú y yo, y hasta los amigos, ¿no? El despacho también era un centro de reunión y pues siempre un muy profesional, Luis. Lástima, la pandemia que nos llevó. Sí, en plena pandemia, porque tú me preguntabas el otro día qué día falleció, y ahora que vi a Luis Junior, A ya Carlos, me dio, a fue en Luis, septiembre del 2020, o sea, en plena pandemia que no había ni vacuna, ¿no? debe Pero de haber sí, sido por ahí del 22 de septiembre, si no me lo tengo equivoco. apuntado aquí, el 7 de septiembre, algo así me dijo este Luis. Porque ese día Sí, que le pregunté, estábamos platicando, le pregunté y ni él mismo se acordaba hasta que dijo, no, creo que fue el 7 meses.
de septiembre del 20. qué Y lástima. y bueno, pues, Pero, pues bueno, dejó buenas amigas en el camino, ¿no? ahí me dio oportunidad de trabajar con él y trabajamos proyectos de cierta magnitud importante, ¿no? Sí. Y bueno, ese también es un agradecimiento que no nada más a él, a varios, ¿no? Les debo el que nos den la oportunidad de participar y colaborar, ¿no? En ese tipo de trabajo, ¿no? Proyectos, y ya verlo cristalizado. Y ahí están, y están en pie, ¿no? Lo Y más pues por algo importante, seguimos ¿no? trabajando, ¿no? Por algo seguimos trabajando. No, pues qué bueno. Pero bueno, sí. Así, bueno. Otra cosa que nos trae, digamos, algo muy particular, por ejemplo, que me pasa a mí cuando llega un sismo, es- me pega en el estómago, me dura como una semana la Sí. angustia, el desazón y eso, ¿no? Pero Porque no quieres pensar en el teléfono. en el 85 duró como 3 meses. Entonces, sí, Sí, el fue bastante. 85 fue terrible. Pero fíjate que una cosa trae otra, ¿no? Dice, hay otra frase que se ocupa en México, que no hay mal que por ver no vengan. Precisamente en los sismos, cuando pasa un sismo, empiezan a sonar los teléfonos. Y es trabajo, la mayor parte. Mientras no te llamen para reclamar algo, Sí, también han llamado, bueno, pero digamos, ya cuando haces la inspección, te digo, tienes que conocer el origen del daño que se está presentando, ¿no? pues, Entonces es muy importante, ¿no? Porque, oiga, aquí ya estaba una trave, ya no está, ¿dónde quedó? Es que me dijo que me la quité porque se veía fea o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ya dices, pues, oiga, por ejemplo, te doy un ejemplo, por ejemplo, ¿qué nos pasó? Un edificio, una bodega, ¡bum! Se hundió, ¿no? Y llama y te dice el cliente, oiga, fíjese que el edificio ya se hundió, y ahí vas, ¿no? Y era un hundimiento importante, eran desplomes del orden de 20, 30 centímetros, o sea, muy marcado, ¿no? Llegas y haces la inspección, ¿no? Oiga, a ver, vamos a ver. Aquí está mi proyecto que le entregamos. En ese no firmé yo como DRO, pero sí hicimos el diseño estructural, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí hay unos registros para checar la cimentación, porque era un cajón de cimentación. Y aquí nosotros le especificamos que tenía que estar relleno de poliestireno. El cajón de cimentación relleno de poliestireno. Y y nos dicen, y le digo, y el cajón está lleno, pero de agua. O con un solo día que llovió, se inundó el cajón de cimentación y el agua se fue para donde tenía, digamos, la pendiente natural del edificio. Entonces, para ese lado se hunde. Y oiga, y fíjese que aquí en el proyecto, cuando se lo entregamos, no estaba ese piso. Y precisamente fue para donde se hundió, ¿no? Entonces, ya te vas, digamos, si llegas con preocupación, pero ya te vas despreocupando de que el proyecto tenía, digamos, sus especificaciones y no la respetaban en el proceso de la obra, ¿no? Y es bien curioso porque, cuando llegas a la obra, a partir de eso, hay un señor, hicieron para ello, para no meter el poliestireno, lo que se les hizo muy práctico es intercomunicar todas las celdas. Se le hicieron paso hombre, ¿no? Pues el agua solita iba encontrando a dónde se iba. tenía sus vasos comunicantes, ¿no? Ándale, hicieron eso. Pero ¿sabes cómo lo resolvieron ellos? Contrataron a una persona que su trabajo, y todavía pasa, porque a ver si por ahí tengo la fotografía, te lo voy a mandar. Ese señor tiene su silla y está sentado donde se acumula el agua. Cuando ve agua, le prende la bomba y la saca hacia la calle. El edificio ya está chueco, ¿no? Ya no, o sea, ni le interesa enderezarlo. Pero es curioso, ¿no? Como la solución que dieron para no meter el poliestireno, contratar a un monito para que cuando se llenara de agua,
la bombera, ¿no? Pero es una bombita que no da capacidad, por ejemplo, en una lluvia como la que tuvimos hace 2 semanas, ¿no? Esa bombita no le va a dar el desfogue, ¿no? Entonces, pero es A un ver si caso no se curioso. desahoga el señor ahí abajo. No, porque él está sentado arriba, haz de cuenta que está sentado en la tapa de cimentación. Y Ya, ya veo. su trabajo es abrir la tapa del registro y ver si hay agua. Si hay agua, le prende a la bomba. Ah, bueno. Pero pues ahí vas viendo que, ¿cómo se llama? Que como tú, lo que hablábamos, ¿no? Tú especificas una cosa en el proyecto y llegas a la obra y hacen otras cosas, ¿no? Entonces ya le vas diciendo, ya le vas explicando, mire, se hundió por esto. Mire, no está esto y usted le puso esto. Entonces, quítele y póngale que ya no se endereza porque sí hay forma para enderezarlo, pero ya va a estar más estable. Y una ventaja es que, por ejemplo, el concreto es bueno, ¿no? Porque no se ven grietas, no se ven. O sea, a pesar de que está así, la estructura se ve sana, ¿no? En el sentido de que no hay grietas, no hay más que está como la casa del tío Chueco, ¿no? Está inclinado. Incluso tiene una grúa viajera que cuando se diseñó no había grúa viajera. Con el tiempo le tuvo que poner una grúa viajera para trasladar su material y ves como la grúa tiene que estar nivelada, ¿no? Como vas viendo cómo le pusieron tacones para que la grúa Ah, esté, mira. esté nivelada, ¿no? Entonces, cada columna que pasas, el tacón es de Va a manera ser algo diferente. más chico. Sí, pero o sea, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Donde tú tienes oportunidad, digamos, de dar el seguimiento. Y bueno, pues ya le da la explicación, le dices, preocúpese, pero no tanto, ¿no? Porque mire, su estructura no le ha pasado esto, ¿no? No cumple con los estados límites, pero ahí está. ¿Qué podemos hacer? Ahí está. Y así hay cientos, miles de estructuras en la Ciudad de México, sobre todo acá en la zona del lago, que parece una exposición de estructuras hundidas, desplomadas, todo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y pues, ¿qué haces? Pues, sí. O sea, Ah, eso te da cierta, que dice los estados límites, las estructuras tienen cierta nobleza, no aguantan hasta que se caen. hasta que se caen. Y pues parece de risa, pero sí, ¿no? Sí, Pero sí, así es. hay muchas cosas, ¿no? Y sí, o sea, a través de los años nos han tratado de fijar responsabilidades, ¿no? Hasta el momento, pues estamos todavía este, exentos, ¿no? Pero siempre No, qué bueno. siempre Primeramente estamos que sigas así expuestos, ¿no? siempre. Expuestos. Y así Porque es. Sí, ya lo como digas, pues. platicamos, son muchos, es multifactorial, ¿no? No depende exclusivamente de tu trabajo, depende de mucha gente. Ok. Así es. Ok. Pues Esteban, no me queda más que darte las gracias. Para mí fue muy ilustrativo, muy leccionador todo esto. Y esperemos que quien vea esta entrevista también obtenga semillitas de oro así, muy, muy importantes, ¿no? Cosas que debemos tomar en cuenta todos, ¿no? Eh, Y sí, pues, decía un maestro de la escuela a un compañero, ya ves que en las escuelas siempre tenemos un compañero que no sabe mucho, pero siempre participa, ¿no? O sea, pregunta algo y luego levanta la mano, ¿no? sí. En nuestro caso era Juanito, y me acuerdo mucho pues era precisamente el maestro de estructuras. Cuando hacía una pregunta, él siempre participaba. Hasta eso algo que a mí no se me da, ¿no? Pero a él sí. Dijera cosas que hasta luego sonreíamos ahí en el grupo, reíamos a carcajadas, ¿no? Pero le decía el Sí. maestro cuando contestaba mal, ¿no? Y Juanito, júntate con los que saben. Y sí es cierto, ¿no? O sea, si no sabes algo, hay Ajá. colegas. O sea, esa frase se nos quedó muy a los compañeros de la escuela, ¿no? Y lo repetimos con cierta frecuencia, ¿no? Júntate con los que saben, porque, como decía Alberto Einstein un día que le preguntaron, más bien, ¿no? Es una de sus frases, ¿no? Cuando él dijo, es que todos somos ignorantes. La diferencia es que cada quien ignora cosas diferentes, ¿no? Y pues Alberto Einstein.
O sea, Así es. entonces, pues es Pero importante también los puntos de vista de tanto del más modesto hasta genio de ese nivel, ¿no? Siempre te dejan algo. Y luego hay Claro. otra, Y yo luego creo hay, que esta plática nos ha dejado muchísimo también. y fíjate que luego hay ¿Sí me escucha? sí, yo sí te escucho. ¿Qué pasó? Fíjate que hay anécdotas bueno, muchas anécdotas, ¿no? Luego hay gente externa a los proyectos que te dan la solución y ni siquiera son arquitectos. ¿No te ha pasado? Un día estaba No, yo, un día estaba yo, ahí rascándome la cabeza y no encontraba yo la solución porque la clienta nos cambió, nos puso un requerimiento de última hora, ¿no? Que quería una chimenea en su recámara. Y bueno, en una estructura normal o más común, tú entras y las recámaras están en el segundo piso o en el tercer piso, en las niveles superiores. Pero no era el caso, era Bosques de las Lomas. Ahí los terrenos, muchos tienen están pendiente inclinados. descendente, ¿no? Entonces ahí entrabas a la sala y bajabas a la recámara. Y y nos pone ese problema la clienta que ella quería una chimenea en su cuarto, en su recámara. Pero pues cómo, o sea, y el tiro. Y una compañera que era secretaria me ve y me dice, ¿qué haces? Te veo preocupado desde hace rato. Y ya le puse el problema, ¿no? Y me dice, ¿y por qué no le pones una chimenea artificial? Ah, pues sí, ¿verdad? Ya. Ya. Dices, ¿qué hora? Así tan Eso está sencillo. bueno. Y así muchos, Está ¿no? bien. Y alguien completamente ajeno, ni siquiera a la carrera, ¿no? Te da la solución. Está bien. Y así tenemos yo creo que tú también Pues tienes un buen de anécdotas que una que compartir, otra, ¿verdad? no de esa magnitud, pero una que otra también. Sí, Por tenemos eso un creo buen que de cosas. hay que tenerle muchísimo respeto e importancia a esto que hacemos, ¿no? Así es. Muy bien. Pues Esteban, muchas gracias. Seguimos en contacto y esperemos vernos pronto. Claro que sí. Incluso la semana pasada fui Ah, a Tulancingo, la semana pasada fui. Nada más que ya no me daba bueno, oportunidad de visitarte porque era una inspección judicial. Entonces no, entonces te invito. tuve que estar a las 9:30 ahí en los juzgados. Y de ahí nos fuimos Ah, a los terrenos. Y ya ves cómo son las audiencias, ¿no? Te llevan un buen rato. Ya terminamos tarde, empezó a llover y ya la gente del juzgado nos estaba correteando y bueno, y finalmente, pero sí, lo que se me hizo curioso a la entrada de Tulancingo hay como unos conos invertidos, ¿no? Y bueno, caray. Oye, no sé qué sean, pero son como unos conos ¿no invertidos. estás hablando de las antenas? No sé qué sean, pero están a la entrada de Tulancingo. Digo, ay, qué cosa es eso? Son Estaban los adentro chiquitos, de no las son muy antenas. grandes, están pequeños. Pero hasta están de colores. Dije, ay, ¿qué será eso? Incluso dije, le voy a ¿No preguntar a serán Jehová. unos hilos? Porque antes había unos hilos. Probablemente, Y porque luego pues tiene una forma de firma de decirlos. pinturas los pintó así, los decorados. Ándale, algo así. Dije, está Pero son del curioso. lado izquierdo. Eh, Tuvieran unos hilos. sí, pero por ahí estuve en Tulancingo hace como 10 días. Pero la próxima vez que andes en otra audiencia, nos vemos por No, aquí. y te iba a hablar, dije, si termina buena hora, pase, le digo, aquí estoy. Pero sí, No, pues eso hubiera estado muy bien. sí, ahí me voy a echar un cafecín. Claro. Bueno, Pues ya habrá sale pues, oportunidad. Vale, órale, muchas gracias. ándale, Nos adiós. vemos.